Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Monster, donde, bueno, es viernes, pero no tengo clases por suerte, ni el lunes, así es que voy a aprovechar un poco esta oportunidad para subir unos cuantos videos. También me da tiempo para terminar con mi proyecto, el cual es hacer mis banderas de los países en su mayoría. Así es que pues veremos cómo me va. Y pues nada, vamos a hacer la predicción del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. México y Canadá, sí. Basándome en el ranking FIFA. En el ranking FIFA, ya que la mayor parte las acierta bien. Como dije, hay a veces que son excepciones, pero la mayoría de las veces acierta a lo correcto. Así es que vamos a darle de una buena vez. Vamos a darle al simulador. Vamos a darle tu torneo, tu Copa del Mundo y 48 selecciones, pero de 12 grupos. Ya había hecho el sorteo de grupos, así es que pues verán a unos grupos, espérate. De hecho, me había equivocado donde dice Mali, no sé dónde dice Mali. Ahí está. Mali, ¿dónde estás? Es que como son casi iguales, nada más que una está invertida y la otra no, por eso está así. ¿Vale? Ok, aquí tenemos a las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026. Sí, 2026. Con este formato del ranking FIFA. Así es que pues ya verán los grupos ya hechos. Los hice creo que desde ayer por la noche. Y ya di algunos resultados basándome en mi propia opinión, ¿no? En mi propia opinión. Ya tengo los grupos ya listos. Y aquí se los muestro. De hecho ya les mostré captura. Tenemos los 12 grupos de 4 equipos. Es como en Qatar 2022, nada más que están los grupos I, J, K y L. Hay algunos grupos muy fáciles, otros no tantos. Unos grupos donde hay partidos bastante familiares. También grupos complicados, como el grupo K, donde pues se podría decir que es de la muerte más o menos, o el J, donde todas las selecciones tienen chances de clasificarse a la siguiente ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunos. Y sí, se preguntarán, ¿por qué puse a Nigeria en el grupo de Argentina? Porque la FIFA tiene la costumbre de poner a Nigeria siempre en el grupo de Argentina, donde a veces avanza en la fase de grupos o en otras no, y siempre pierde por un gol de diferencia. Pero bueno, pues recuerden, está basado en el ranking FIFA, así es que no hay debutantes, salvo Mali y Burkina Faso. Hay grupos interesantes, como puede ser el grupo B, donde bueno, sabemos que Francia va a ir primero, pero estaría Colombia, Egipto de Mohamed Salah, un grupo interesante, o el C, Croacia y Serbia, no sé si se lleven bien esos países, o un grupo F donde es como el de Rusia, donde están México y Alemania, que se reencontrarían una vez más. Ambos no avanzaron a la fase de grupos, así que van a resurgir. También está o un grupo que, bueno, por ejemplo, el grupo L, el último, es el grupo más flojo de todos, el grupo menos llamativo. También hay grupos donde ya sabes qué equipos van a avanzar, como el grupo G, Portugal y Uruguay, ya sabemos quiénes van a avanzar y así. Así es que vamos a darle por el grupo A, donde están Estados Unidos, Dinamarca, Irak, que esos son los rivales de turno. Vamos a empezar por el Estados Unidos contra Túnez. Cabe recalcar que los resultados van a ser basados desde mi perspectiva, cómo le fue en el mundial, el historial, etc. Empecemos con el partido entre Túnez y Estados Unidos. Ambos estuvieron en el mundial junto a Dinamarca. Estados Unidos fue el que avanzó a la siguiente ronda, mostrando un nivel decente, cumpliendo con el objetivo. Y Túnez, que dio la sorpresa, no avanzó, pero hey, por lo menos puede presumir de ganarle a Francia, siendo el único que le ganó a Francia. Con un poco de polémica, junto a Arabia, que derrotó a Argentina con algo de polémica. Pero hey, por lo menos le ganaron a las que llegaron al final. Este es un duelo bastante interesante. De hecho, no sé si se habían enfrentado una vez. Viendo a Estados Unidos, que es que hay algo que no me gusta, y es de que le está costando un huevo jugar contra selecciones de su nivel o selecciones un poco más chicas que Estados Unidos. Rivales que en teoría no deberían de ser ningún problema, pero que al final les cuesta un chingo.
Ya lo vi en los amistosos, en el mundial, etcétera, en los mundiales en general. Túnez le podría complicar hasta dar la sorpresa, pero al final Estados Unidos va a jugar de local, así es que se va a hacer respetar y no va a ser el bochorno de Qatar de perder su partido inaugural. Así es que Estados Unidos se impondría 2-1 ante Túnez. No una victoria sencilla, pero por lo menos va a conseguir los primeros 3 puntos. Y es de que siento que Túnez, como dije, vuelvo y repito, le va a complicar. Viene el Mundial que no lo ha hecho tan mal y creo que pudo haber avanzado a la siguiente ronda. Sin embargo, Estados Unidos va a jugar con su generación nueva. Van a estar los que jugaron el Mundial, más un director técnico nuevo probablemente y jugadores nuevos que están incluyendo la selección. Así es que va a jugar con todo, va a jugar de local, se va a hacer respetar. Y si Rusia pudo avanzar a los cuartos, a lo mejor ellos también pueden llegar. Ese es el objetivo, llegar más allá de lo que hicieron en Qatar, aunque sea cuartos. Después está Dinamarca contra la selección de Irak. Irak que vuelve a los mundiales después de varios años, que a lo mejor probablemente suceda o no. Por una parte, Dinamarca, que en el mundial pasado lo dábamos como la futura sorpresa, pero que al final terminó decepcionando. Sin embargo, si logra clasificar al mundial, probablemente se va a redimir. Probablemente se va a redimir y podría llegar a los 16avos o octavos de final. Así es que va a ser una victoria sencilla de 3-0. Probablemente le complica un poquito a Irak, pero por tantos años de no estar en el mundial, va a terminar perdiendo. Así como le pasó a Canadá, que tras varios años no pudo relucir en el mundial. Metió goles, pero no avanzó de la siguiente ronda. Pero mostró un nivel de fútbol bastante interesante. O sea, no ganó ni un partido, pero mostró un buen nivel. Que por lo menos intentan su mejor esfuerzo. Ya saben a lo que me refiero. Después tenemos el duelo entre Estados Unidos y la selección de Dinamarca. Un duelo bastante interesante. Vuelvo y repito, a Estados Unidos le cuesta un huevo con selecciones chicas. Y si hablamos de Europa, ni se diga. Ya que les cuesta bastante y ya desde hace tiempo que no le gana a ninguna. A lo mucho un empate. Así como le pasó ante Gales, que la terminó pecheando, pero al final nomás fue un pequeño susto que de a fin de cuentas ellos avanzaron y Gales no. Así es que pues viéndolo pues va a terminar en empate. Aunque podría ganar Dinamarca, sin embargo lo más probable es que no van a estar las figuras de la edición de Rusia y la de Qatar probablemente. No sé. No sé si el equipo es joven, veterano o es una mezcla entre juventud y gente ya experimentada. Pero me la juego con un empate de a un gol. Ya que vamos a suponer que Dinamarca lo sorprende, pero Estados Unidos, vuelvo y repito, va a jugar de local. Lo más probable es que saque un resultado decente, así es que van a terminar empatando. No sé, ese sería el resultado que pues puede pasar. Después tenemos a Túnez contra Irak en un duelo bastante interesante, donde Irak por lo menos va a ser su mejor partido. No va a ganar, pero por lo menos va a ser su mejor partido, pero no sería suficiente. Así es que Túnez se impondría 2-0 y de esta forma pues ya eliminarían ya matemáticamente a la selección de Irak. Así es que no tienen ni una posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, a lo mucho ganar un encuentro por el honor. Túnez ha ido al último mundial, le ganó a Francia, así es que pues es lógico que gane ante esta selección. Y para finalizar está Estados Unidos contra Irak, donde se impondría 4-0. O sea, bueno, van a decir, a lo mejor Estados Unidos, ya sé, pero es Irak, mijo, es Irak. Es una selección que lleva siglos que no vuelve mundial. Lo más probable es que termine goleada. Si le pasó lo mismo ante Dinamarca, lo mismo va a ser Estados Unidos. No voy a dar mucho contexto. Aunque a Estados Unidos, si bien le cuesta un huevo con selecciones asiáticas, pero con las que son de medio o menor nivel, tampoco no debería ser tan exagerado. O sea, con las más fuertes es entendible. Pero del resto, ¿qué? O sea, mínimo gana. Aunque sea por un gol, aunque sea por un gol. O sea, México en el amistoso ante Irak lo goleó de esa forma. Así es que pienso que pueden hacer lo mismo. Y para finalizar tenemos a Túnez contra la selección de Dinamarca. Recordemos que ambos se habían enfrentado en la fase de grupos donde empataron y yo pienso que esta vez van a empatar otra vez. A diferencia del otro partido donde no hubo goles, aquí por lo menos va a haber 2 goles, por lo menos. Sí, va a haber un empate a 2, va a ser un partidazo, por lo menos.
Y de esta forma ambos terminan empatando el encuentro, clasificándose a la siguiente ronda. Por un lado Dinamarca se clasificó como segunda y Túnez tiene chances de avanzar como mejor tercera. ¿Por qué el empate? Por el mundial que se reencontraron y que Dinamarca probablemente va a perder un poco de nivel, pero que por lo menos quiere redimirse del pésimo mundial que tuvo y volver a esa selección danesa como la de Francia en 98, donde tuvo una gran generación que llegó hasta los cuartos de final. De esta forma, así quedaría la fase de grupos. Espérate. Estados Unidos se clasificaría con 7 puntos y una diferencia de más 5 goles, clasificándose a la siguiente ronda. Después estaría Dinamarca con 5 puntos tras una victoria y 2 empates. Y después estaría Túnez, que avanzaría como mejor tercera con 4 puntos. Sí, los mejores terceros avanzan a la siguiente ronda. Bueno, me está haciendo largo el video. Tenemos a Francia contra Egipto. De hecho, Egipto, vamos a suponer que va a defender bien, ¿no? Egipto, por más que va a intentar defender lo mejor posible, Francia, a fin de cuentas, va a ganar el encuentro por un marcador final de 1-0. Así es que, pues, Francia esta vez va con todo. En el Mundial de Rusia ganó la Copa. En la de Qatar 2022 hizo una campaña, digamos, no una aceptable, sino una campaña muy buena, ya que no se esperaba que Francia llegase a estas instancias por la pésima Eurocopa y la Nations League, pero que al final pues supieron pues redimirse, creo. O a fin de cuentas no les importó mucho, pues no les importó mucho. Después tenemos a Colombia contra Qatar. Bueno, algunos dicen que Qatar no va a clasificar, pero por el aumento de cupos no es raro que ellos se clasifiquen. O sea, en las eliminatorias no lo va a hacer tan mal, en mi opinión. Pero que va a ser el ridículo. Colombia va a tener un equipo joven y lo va a imponer fácilmente 2-0. Ya se había enfrentado a la Copa América donde le había ganado, pero por un solo gol. Después tenemos a Francia que se enfrentaría ante Colombia en un duelo interesante donde la vigente subcampeona del mundo se impondría 2-1. De hecho, se habían enfrentado en un amistoso donde Colombia lo ganó de manera sorpresiva. Sin embargo, pues Francia va a tener a un Kylian o a un equipo ya algo experimentado, a una selección que fue subcampeona del mundo, así es que pues no veo nada extraño. Así es que pues se va a imponer la selección de Francia por 2-1, en el que sería un partido bastante interesante. Después está la selección de Egipto, donde se impondría creo que 2-0 frente a la selección de Qatar. Y pues va a ser un partido de a muerte para definir quiénes de ellos podrán avanzar mínimo como mejor tercero y quién ya se queda afuera. Aquí Qatar va a ser una participación lamentable una vez más y Egipto pues todavía tiene chances de avanzar. Aunque no jugó en la edición de Qatar 2022, aún así creo que es mucho más que este último. Después Francia fácilmente se lo golea 4-0 tranquilamente, sin ninguna discusión. Obviamente sabemos que Qatar es una selección mala, así es que no hay sorpresas. Y por último tenemos a Egipto de Mohamed Salah que se enfrentaría ante Colombia, donde va a ser un partidazo y terminaría 2-3. Colombia, pese a que está sufriendo, pese a que Egipto parece que está a punto de rebasarlos, Colombia se impondría y de esta forma avanza a la siguiente ronda como segundo y Egipto tiene chances de avanzar. Así quedó el grupo B, donde Francia prácticamente regalado avanzó a la siguiente ronda con 9 puntos. Después estaría Colombia que se clasificó con 6, Egipto que todavía tiene chances con 3 puntos y eliminado estaría Qatar con 0 puntos y sin meter un solo gol, haciendo otra participación lamentable, ¿no? Tenemos al grupo C donde lo conforman Croacia junto a Arabia, Marruecos y Serbia. Aquí Croacia se impondría 3-1 ante Arabia. No, dije 3-1 sin ningún tipo de problemas. En el Mundial Arabia no hizo un mal mundial. No avanzó a la fase de grupos, pero por lo menos se impuso ante Argentina, que al final pues fue la que ganó gracias a ellos. Le hizo un buen partido ante Polonia, pero no lo ganó y eliminó a México haciendo un solo gol. Perdiéndolo, pero por lo menos metiendo el gol del honor. De esa forma así se despide. Derrota, pero con honestidad. Después estaría la selección de Marruecos, que se enfrentaría ante la selección de Serbia. Serbia que en el Mundial la daban como sorpresa, pero al terminar fue una gran decepción. Así es que yo me imagino que se impondría 2-1 a la selección de
Marruecos, donde Serbia lo sorprende, pero al final lo termina remontando. Después estaría Croacia, que se enfrentaría ante Marruecos, donde se daría una sorpresa. Recordemos que Marruecos y Croacia se habían enfrentado 2 veces, en la fase de grupos, donde empataron a 0 y se reencontrarían por el honor, donde lo ganó Croacia. Esta vez Marruecos daría la sorpresa y se impondría ante Croacia por un gol, y de esta forma se clasificaría a la siguiente ronda por parte de África. Después estaría Serbia, que se impondría tranquilamente ante la selección de Arabia Saudita por 2 goles a 0. De esta forma, pues teniendo posibilidades de seguir con vida. Ya en la última fecha se enfrentaría ante Croacia en un duelo donde lo terminaría perdiendo 2 goles a 1. De esta forma ya quedaría prácticamente eliminada la selección de Serbia sin ningún tipo de posibilidades. Y Croacia pues lograría una sufrida victoria. Serbia va a seguir luchando, pero al final va a ser un pecho frío. Por último tenemos a Marruecos contra Arabia Saudita, donde la selección árabe se impondría 2 goles a 1. ¿Y por qué 2 goles a 1? En primer lugar, ya se habían enfrentado una vez donde Arabia Saudita le ganó ante este último. Y otra porque Marruecos, pues como dije en el Mundial pasado, dio una sorpresa al ganarle a Argentina. Y bueno, no avanzó, pero se veía mucho más fuerte que en la de Rusia, donde fue el ridículo, ganándole nomás a una selección egipcia ya eliminada y siendo goleado ante Rusia y perdiendo por la mínima ante Uruguay. Pero aquí pues por lo menos se despedirá con algo de honor, con una victoria ante Marruecos, y confirmamos que es el papá de este último. De esta forma sí quedaría la fase de grupos en un grupo bastante apretado. Croacia avanzaría a la siguiente ronda con 6 puntos, al igual que Marruecos, pero con una diferencia de gol menor. Estaría Serbia con 3 puntos y por último estaría Arabia Saudita, que también lleva 3 puntos, pero por diferencia de gol no avanzó a la siguiente ronda. Tenemos al grupo D, donde lo conformarían Argentina, Suiza, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos. Argentina es la vigente campeona del mundo, por lo cual se impondría ante Suiza por un gol. Suiza pues es una selección que a veces le llega a competir de tú a tú a los grandes al punto de sorprender. A veces pierde, pero por lo menos con honor, salvo algunas ocasiones donde hace el ridículo. Después tenemos a Nigeria, que se enfrentaría ante los Emiratos Árabes Unidos, donde le ganaría 3 goles a 0. De esta forma pues se impondría ante un equipo que regresó mundial desde Italia 90, pero haría el ridículo. Después tenemos a Argentina y Nigeria, un clásico de los clásicos, donde vuelve la costumbre. Argentina se impondría por 2-1, así como en el último mundial donde se habían enfrentado una vez más, donde Argentina siempre es el papá de Nigeria. ¿Algún día Nigeria podrá ganarle a Argentina o no? Déjenlo en los comentarios. Suiza se impondría 4 goles a 1 ante... No, 3-1. Sí, 3-1. Porque no creo que le va a meter tantos goles a los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cambió de opinión? Sí. 4 goles a 1. Listo. Aquí ya sabemos quién es el comodín del grupo y Argentina lo sabría goleando a este último 5 goles a 0 y de esta forma avanzando con puntaje perfecto. Una selección albiceleste ya sin Messi probablemente, pero que tiene una camada de jugadores jóvenes e interesantes. Y por último estaría Suiza y Nigeria, que al final terminarían empatando a 2 tantos. Aunque van a jugar con el todo para ver quién avanza como segundo, al final se dejan empatar porque saben que uno de ellos podría avanzar como mejor tercero. Y así quedaría la fase de grupos, con Argentina liderando la zona con 9 puntos, clasificándose a la siguiente ronda. Después estarían Nigeria y Suiza, que obtendrían 4 puntos y la misma diferencia de goles. Y estaría eliminada la selección de Emiratos Árabes Unidos, donde se quedaría con 0 puntos y un -11 de diferencia, por Dios. Argentina, fácil. Emiratos Árabes Unidos, el comodín del grupo. Algo curioso es de que ambos empataron en todo, sin embargo Nigeria avanzó en una posición mejor que la propia Suiza, pero bueno, pues vamos a ignorar eso. Supongamos que está la regla de las tarjetas amarillas, ¿no? Ya tenemos a los clasificados, uno de CONCACAF, son... Espérate. Hola XD. Bueno, pues ya tenemos a los... ¿Por qué salen esto? Da igual. Vamos por el grupo E.
donde estarían Países Bajos, Perú, Costa Rica y Mali. Yo los puse, ya les dije. Vamos a empezar por Holanda y Perú, que una vez se habían enfrentado, creo yo, hace tiempo, donde lo empataron. No sé si hubo victoria para Países Bajos o no sé. Pero va a ganarle a Perú 2-0. O no. Sí, 2-0. Donde pues recordemos que Holanda en el último mundial hizo una participación aceptable, llegando a los cuartos de final, siendo el único, curiosamente, que no perdió ni un partido. Sí, ante Argentina perdió, pero por penales, y ese último cuenta como empate. Tenemos a Costa Rica y Mali. Un duelo. ¿Eh? Ah, eso es la prueba del COVID para mí. Que la haga pues hoy, y la otra la tiene mi tía, que es hasta el lunes que regrese. Es que me dieron eso en la escuela. Bueno, Costa Rica se impondría fácil a Mali. No por goleada, sino yo digo que hace un resultado ajustado, 2-1. Recordemos que Costa Rica ya no va a ser la misma del 2014, pero por lo menos, si es que Dios quiera, va a avanzar, creo yo, con un equipo nuevo. Después tenemos a Países Bajos frente a Costa Rica en un duelo interesante donde lo perdería Costa Rica 3-1. Le va a pasar lo mismo ante Estados Unidos. Va a luchar, va a intentar, no puede, y al final Países Bajos lo termina liquidando. Después tenemos a Perú, que se enfrenta ante Mali, donde se impondría 2-0. De esta forma Perú por fin gana un encuentro en un duelo interesante. Perú tiene un poco más experiencia que Mali, más en mundiales. Recordemos que jugó en Rusia, donde no le fue bien, pero por lo menos ha ganado un encuentro y había hecho buenos partidos. Y sí, con derrotas, pero por lo menos lo había hecho pues bien, pues en mi opinión. Así es que se terminaría imponiendo, es algo lógico. Luego después tenemos a Costa Rica frente a Perú, que sería de muerte, que al final terminarían empatando a 2 en un partidazo, en mi opinión. De hecho, creo que se habían enfrentado en amistosos. Y por último tenemos a Mali, ya eliminada, que se enfrenta ante Holanda, donde lo terminaría empatando a un tanto. Y sí, va a haber sorpresas, excepciones en el Mundial. Por eso van a haber algunos resultados que ni se lo esperan. Así es el Mundial. Y así acabaría la fase de grupos del grupo E, donde se clasificarían Países Bajos, primera de grupo con 7 puntos, seguidos de Perú y Costa Rica, que se clasificarían con 4 puntos. Sin embargo, por diferencia de goles, clasificaría Perú como segundo y Costa Rica como una de las mejores terceras. Por eso está el -1 ahí. Normalmente lo hubiera eliminado si fueran de 32 equipos, pero como van a ser 48 y más encima si va a haber 12 grupos de 4 equipos, probablemente no va a estar tan eliminada. Luego tenemos al grupo F, donde lo conforman México, Alemania, Australia y Costa de Marfil. ¿Eh? Sí, comí tortillas. Tenemos el duelo entre mexicanos y alemanes, en un duelo donde les va a dar buenos recuerdos. Recuerda esa vez que vi el partido en el 2018, donde Alemania perdió ante México. Aunque al final pues los dos en el último mundial ni avanzaron. Así que estaría interesante un partido entre ellos, a ver pues quién de ellos gana. Más en un mundial es más chido. Me la juego con un empate. De a un tanto. Ambos van a venir con equipos nuevos, van a venir con equipos interesantes. Si no hace, bueno, Alemania tiene algunos jóvenes, pero México tiene que hacer recambios. Perdón, pero no lo quiero hacer tan largo, pero nomás quiero dar mi punto de vista. Recordemos que ambos se habían enfrentado varias veces en los mundiales, donde Alemania siempre es superior a México, salvo esa vez en Rusia, donde lo ganó México de buena manera. Pero aquí pues probablemente terminen empatando a un tanto. Va a ser un partidazo bastante interesante que no se lo va a perder. Después tenemos a Australia, que se enfrentaría a Costa de Marfil, partido donde lo terminaría ganando el equipo australiano por un marcador final de 2-0.
en un partido donde, bueno, probablemente Costa de Marfil lo sorprenda, pero por las dos ausencias creo que va a perder. Y más que Australia hizo un buen mundial en la edición pasada, ya que avanzó a la siguiente ronda desde 2006 que no se había visto. Después se enfrentaría ante México en un duelo donde Australia va a competir, pero que al final terminaría perdiendo ante México 2-1. México va a jugar de local y obviamente no se lo va a perder. Después tenemos al equipo Teutón que se enfrentaría ante Costa de Marfil en un duelo donde lo terminaría ganando 4-2. Va a ser un partido bastante interesante, un partidazo. De hecho, creo que los había visto jugar en los Juegos Olímpicos, donde creo que hubo un empate entre ellos y Alemania se quedó afuera porque Costa de Marfil había empatado ante Brasil. Sin embargo, en esta edición Alemania se va a imponer fácilmente 4-2. Y por último, México, vamos a suponer que va a terminar en empate de 2 tantos, ya que a veces Costa de Marfil luego no se deja y es una selección que a veces compite bastante bien, sinceramente. A veces llega a complicarle un poco a los grandes, sin embargo la termina pecheando. Aquí en mi opinión pues va a terminar en empate a 2, en un partido donde México ya estaría un pie adentro de la siguiente ronda. Así es que recordemos que en el Mundial va a haber cosas que, aunque tú dices, pero ¿qué pasó? O sea, yo me esperaba. Recuerden que hay sorpresas, ¿vale? Y Australia terminaría perdiendo ante Alemania una vez más, pero por 3-1. Y así quedaría la fase de grupos. Con Alemania clasificada con 7 puntos, seguidos de la selección de México que llevaría... ¿Sabes qué? No. Bueno, sí. Así, ya olvídalo. Así quedaría la fase de grupos, con la selección de México clasificada con 5 puntos, seguidos de Australia que llevaría 3 puntos y una diferencia de menos un gol, seguidos de Costa de Marfil por un punto que se quedaría eliminado, haciendo una participación bastante mediocre, se podría decir. Y así concluimos. Después tenemos a el grupo G, donde lo conformarían Camerún, Panamá, Portugal y Uruguay. Se reencontrarían ambos, donde al final terminarían un empate de un tanto, en mi opinión. Después tenemos a Camerún que se enfrentaría ante Panamá en un duelo donde lo terminaría ganando el equipo africano 2-1. Después se enfrentaría ante Portugal, donde lo terminaría perdiendo ante este último por un marcador final de 3-1. Después tenemos a Panamá que se enfrentaría ante Uruguay en un partido donde lo terminaría perdiendo 3-0 y se quedaría eliminado ante la selección de Portugal por 4-1. Y es de que aunque Panamá haga una buena eliminatoria, lo más probable es que lo eliminen temprano como en la edición de Rusia. Aparte que no tiene mucha experiencia, así es que pues le tendrá que agarrar más onda cuando clasifique a varios mundiales, ya a la mejor de la sorpresa. Por eso pues va a ser el comodín del grupo. Después tenemos a Uruguay que se enfrentaría ante Camerún en un duelo donde lo va a ganar 2-0, en mi opinión, clasificándose Uruguay tranquilamente. Y así tenemos los grupos con Portugal y Uruguay clasificados con 7 puntos. Por diferencia de goles, Portugal es líder, seguido de la selección de Camerún que se quedaría eliminada con 3 puntos y con un -3, y Panamá quedaría última con 0 puntos. Aquí tendrás que obtener una buena diferencia de gol para por lo menos avanzar. ¿Sabes qué? Voy a cambiar el resultado de Alemania-Costa del Marfil, donde va a haber una goleada, y ante Australia un resultado así. Y es de que siento que Australia esta vez va a competir de tú a tú a los rivales y de esta forma pues tener suerte, ¿no? ¿Y por qué lo cambio? Sencillo. Bueno, Australia, bueno, si olvidamos le dio buen partido ante Argentina donde lo perdió, pero estuvo a nada de empatarle. Así es que con una Alemania que probablemente no va a estar como en los viejos tiempos, pero que probablemente va a ser un mejor mundial que las dos últimas ediciones, le va a competir de tú a tú, perdiendo pero con honestidad, en mi opinión. Y la goleada ante Costa de Marfil, ni puta idea, pero bueno, vamos a seguir. Después tenemos al grupo H, donde tenemos a Inglaterra junto a Nueva Zelanda, Senegal y Ucrania. Un grupo interesante. Ucrania se impondría 2-0 fácilmente a Nueva Zelanda, donde obviamente será el comodín del grupo. Después tenemos a Inglaterra que se enfrentaría ante Senegal, donde esta vez Senegal va a jugar un mejor partido que en la última edición, donde fue goleada y lo empataría un tanto.
Tenemos a Ucrania que se enfrentaría ante la selección de Inglaterra, donde lo perdería 2-0. A diferencia de la Eurocopa, esta vez por lo menos no va a perder por goleada, esta vez va a ganar bien. Después tenemos a Senegal, que va a ganarle fácilmente a Nueva Zelanda por 3-0. Es que Nueva Zelanda está en una confederación donde no ofrece nada, no hay mucho nivel que digamos. Es el mejor de su confederación y a los mundiales ni siquiera ha avanzado a la fase de grupos. Por último, Inglaterra, bueno, ya sabemos que va a terminar ganando. Así es que un 6-0 a favor de Inglaterra, que de esta forma se termina clasificándose a la siguiente ronda. Bueno, voy a cambiar el resultado por 3-0 a favor de Ucrania. Y por último, pues tenemos al duelo final entre la selección de Senegal versus Ucrania en un partido interesante, donde me la juego que va a haber un empate, esta vez de a 2 tantos, y de esta forma así quedaría la fase de grupos, con la selección inglesa clasificándose con 7 puntos y una gran diferencia de goles, seguidos de Senegal, que se clasificaría como segunda con 5 puntos, junto a Ucrania, que se clasificó como mejor tercera con 4 unidades. Eso va a quedar pues basado en mi opinión, ¿no? Luego tenemos al grupo I, un grupo bastante familiar, donde lo conforma Brasil, España, Argelia y Corea del Sur. Aquí Brasil obviamente va a ganarle a España 2-0. Recordemos que en el último mundial España no ha hecho una gran actuación, se esperaba más del equipo, pero al final terminó siendo vendehumo. Después tenemos el duelo entre Argelia y coreanos, donde se impondría 1-3 la selección de Argelia. El último, en el encuentro que se enfrentaron, lo ganó Argelia 4-2. Así es que pues me imagino que terminaría imponiéndose ante este último. Brasil fácilmente se impondría 4-0 ante Corea, no hay discusión, Brasil es Brasil. Después España se complicaría un poquito ante Argelia, pero lo va a ganar por 1-0. Y por último Brasil se impondría 3-0 frente a la selección de Argelia en un duelo bastante fácil, donde Brasil la tiene todas las de ganar, clasificándose con puntaje perfecto, y la selección española se clasificaría con una ajustada victoria ante Corea por 3-2, y así quedaría la fase de grupos, con Brasil con puntaje perfecto, con 9 puntos, seguidos de España con 6. Eliminado está la selección de Argelia con 3 puntos, donde probablemente lo elimine por ese -2. Y Corea del Sur con 10 puntos, donde esta vez no hizo su mejor mundial. Después tenemos a Bélgica junto a Ecuador, Japón y Gales, un grupo interesante. Aquí Ecuador se impondría 0-2 frente a la selección de Gales en un duelo bastante interesante, ¿no? En un duelo llamativo. Después tenemos a Japón, que tomará la venganza ante Bélgica. Recordemos que en Rusia lo terminó remontando. Ahora ellos lo terminan ganando ante una Bélgica que ya no va a tener a su generación dorada. Después se enfrentaría ante Gales en la siguiente fecha, donde va a ser un partido ajustado, pero que al final terminaría ganando la selección de Bélgica por 3-2. Después tenemos a Japón versus Ecuador, donde habría un empate de a un tanto. Perdón, ando un poquito enfermo. Recordemos que ambos se habían enfrentado en la Copa América 2019, donde empataron a un tanto. Japón es una buena selección, de hecho en el último mundial hizo una gran campaña donde pudo haber llegado a unos cuartos de final, pero Croacia se lo quitó. Y Ecuador viene de redimirse de lo ocurrido en Qatar, donde no avanzaron la fase de grupos, pero mostraron un buen nivel que hasta merecieron avanzar, pero pues no se pudo. Ante Bélgica lo van a perder 2-1, dando un gran partido, pero que lo pierden. Y Japón en la última fecha sería sorprendido ante Gales, ya eliminada, pero por lo menos ganando el último partido, por la mínima diferencia. Y así acabaría este grupo, con la selección de Bélgica clasificada con 6 puntos, seguidos de Ecuador y Japón con 4 puntos, pero por diferencia de goles, la selección nipona clasificaría como mejor tercera y Ecuador estaría en la siguiente ronda como segundo. Y por último tenemos al grupo K, donde lo conforman Chile, Italia, Suecia y Jamaica. Y aquí habría un pacto de ambas selecciones. Tanto Italia como la selección de Chile y Suecia van a terminar empatando el encuentro. ¿Por qué?
Sencillo, porque fácilmente tienen el comodín del grupo. Jamaica. Chile le va a ganar 3-1. Suecia se impondría 4-0. Y por último, la selección italiana se impondría por 6-0 frente a este último. Perdón. ¿Y por qué pasa esto? O sea, tienen todas las de ganar. O sea, bueno, puede haber dado otros resultados. Sin embargo, me imagino que van a hacer un pacto de no agresión. Por mientras ellos se empatan como si fuese amistoso. Pero ante Jamaica ya es otra cosa. Donde hay 3 selecciones clasificadas con 5 puntos. Solo por diferencia de goles, uno avanzó a la siguiente ronda y el otro se quedó como segundo y tercero. Ya el último grupo es el más flojo: Canadá, Burkina Faso, Irán y Polonia. Aquí Canadá se impondría 3-0 ante Burkina Faso, consiguiendo su primera victoria. Aquí Irán daría la sorpresa, empatando un tanto frente a Polonia, que no va a tener a Lewandowski y otras figuras probablemente. Y aquí se daría una sorpresa. Irán se impondría 2-0 ante Canadá. Y pues ya les dije, va a haber sorpresas y este podría ser una de esas. De hecho, sí va a jugar un amistoso antes del Mundial, pero no se dio por alguna razón. No sé el por qué. Sin embargo, yo digo que Irán podría sorprenderlo. Después tenemos a Burkina Faso, que queda eliminada, perdiendo 1-4 ante Polonia. Aquí Canadá se impondría 2-1 frente a este último, clasificándose a la siguiente ronda como primera. Y Burkina Faso empatándole a un tanto ante Irán, donde por primera vez el equipo iraní se clasificaría. Y así acabaría, con Canadá clasificada con 6 puntos, seguidos de Irán con 5 puntos, seguidos de Polonia con 4 como mejor tercero, y Burkina Faso con un solo punto, quedando eliminada. Y ya tenemos todo definido, todo definido. Los que se quedaron atrás serían Egipto, Serbia, Camerún, Argelia, que esos son los que se quedaron atrás. Así es que vamos a seguir. Los mejores terceros fueron Túnez con 4 puntos, seguidos de Suiza con 4, al igual que Costa Rica, Australia de pura suerte con 3, seguidos de Ucrania con 4, al igual que Japón 4 y Chile, que hizo más puntos, con 5. Vamos a dar a los duelos de los 16avos. Tenemos el duelo entre Estados Unidos y la selección de Polonia, en un partido donde la selección de las barras y las estrellas se impondría 2-0 frente a la selección de Polonia, en un duelo bastante interesante, donde Estados Unidos tomaría revancha por lo ocurrido en 2002, donde lo perdió en el último encuentro. Después tenemos a Marruecos y a Nigeria, un partido de africanos, donde al final la selección marroquí se impondría 3-2 frente a la selección de Nigeria. De esta forma, avanzando a la siguiente fase. Tenemos a Francia, que se enfrentaría ante Chile en un duelo donde se impondría por la mínima diferencia. Chile le va a complicar, pero al final pues no puede. Va a dar pelea, pero perdería. Tenemos la revancha entre Croacia y Japón en un duelo bastante interesante, donde los japoneses van en búsqueda de revancha. Antes de eso, vamos a dar otro encuentro, que sería el de el de Argentina contra Ucrania, en un duelo donde la tiene fácil Argentina, donde se impondría 3-0, de esta forma clasificándose fácilmente a la siguiente ronda. Después tenemos a Países Bajos, que se enfrentaría ante México por la revancha del 2014. Aquí Holanda, a pesar de que en la edición pasada pues eliminó a Estados Unidos, sin embargo México va a tener una generación nueva y sorprendería. Y recuerden que va a haber sorpresas y decepciones, y México podría sorprender a la selección de la naranja mecánica, imponiéndose 2-1. Después tenemos a la selección de Italia, que se enfrentaría ante Irán, donde se sorprendería, ya que Irán empataría un tanto y se jugaría los penales. En esa tanda la selección italiana se impondría tanda de penales sería como un poco exagerado, ¿no? Así es que solamente será un solo gol de Italia, donde Irán, 2-0, ya que la selección iraní defiende bien, pero Italia va a andar con todo y de esta forma se clasificaría a la siguiente ronda. Ahora sí, Croacia, llegando a la siguiente ronda, se impondría ante Japón.
por la mínima diferencia, dejándolo afuera a este último que pudo haber tenido un gran mundial. O no, mejor aún, Japón dará la sorpresa y se impondría 2-1 frente a Croacia, donde lo remontaría. Es que Croacia siento que probablemente va a bajar un poco de su nivel, pero no duden en que va a dar otro gran batacazo. Después tenemos a la selección de Uruguay que se enfrentaría ante Senegal en un duelo donde lo terminaría ganando la selección uruguaya por apenas un solo gol. Donde Senegal le va a complicar, pero al final pues terminaría imponiéndose. Después tenemos a Portugal que se enfrentaría ante Túnez en un partido prácticamente sencillo donde se impondría 3-0 la selección de Portugal avanzando a octavos. Después tenemos a Dinamarca que se enfrentaría ante Colombia en un duelo donde empatarían a un tanto. Y en los penales, Colombia, en mi opinión, va a clasificarse a la siguiente ronda, dejando afuera la selección de Dinamarca, que bueno, por lo menos hizo mejor mundial que en la edición Qatar. Después tenemos un partido interesante entre la selección de Inglaterra junto a la selección de Suiza. En un partido en donde se impondría la selección inglesa por 2-0, que va en búsqueda de su título. Prácticamente Suiza le va a dar pelea, pero no sería suficiente ante el equipo inglés. Después tenemos a Brasil frente a Costa Rica en un partido bastante sencillo, donde la selección de la verde amarela se impondría 4-0 frente a los ticos. Brasil va a andar con todo y va a andar en busca de revancha. Después tenemos a la selección de Bélgica que se enfrentaría ante Australia en un partido bastante interesante donde va a haber una sorpresa y Australia lo va a terminar empatando a 2. Pero en los penales, Bélgica se terminaría imponiendo 4-3, dejando afuera ante el equipo Socceroo, que haría una respetable campaña en esta edición. Y aquí tenemos un partido interesante, sería el de Perú contra Alemania, en un duelo donde Perú puede sorprenderlo, pero el equipo teutón se impondría 2-1. Aquí se acabaría la aventura de Canadá, puesto que se enfrentaría ante el equipo sueco, donde lo terminaría perdiendo con un solo gol. De esta forma Suecia avanzaría a la siguiente ronda. Y por último tenemos a Ecuador que se enfrentaría ante España en un duelo donde lo terminaría perdiendo por 3-1, donde Ecuador va a dar pelea pero no sería suficiente. Ya tenemos a los clasificados a los octavos: Estados Unidos, Marruecos, Francia, Japón, Argentina, México, Italia, Uruguay, Portugal, Colombia, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Alemania, Suecia y España. Vamos a dar los siguientes encuentros. Tenemos a Estados Unidos frente a la selección de Marruecos en un partido bastante interesante, donde me la juego con que se va a dar un empate. Sí, un empate de a un tanto. Pero en los penales Estados Unidos se impondría 4-2, va a jugar de local, aunque Marruecos le había ganado en esa vía a la selección de España. Sin embargo, Estados Unidos va a andar con todo en casa, clasificándose a los cuartos de final. Después estaría Francia, que se enfrentaría ante Japón en un duelo donde se terminaría imponiendo 2-0, que va en búsqueda de revancha y de esta forma pues rivalidar su título y convertirse en una potencia del fútbol. Así, de esta forma, si se encuentra contra Argentina, tomará revancha. Luego tenemos un duelazo entre México y Argentina, donde aquí se acabaría la aventura para México. Va a jugar con todo, pero Argentina es Argentina y se iba a imponer ante la selección azteca por un marcador final de 3-1. De esta forma Argentina se clasificaría a la siguiente ronda. No, 4-2, ya que México va a dar pelea en casa hasta el final, sin embargo va a perder. Después tenemos a Italia que se enfrentaría ante Uruguay en un duelo bastante interesante, donde Italia y con un solo gol se clasificaría entre los 8 mejores. Uruguay va a dar pelea, sin embargo Italia va a superar y va a dar un gran mundial después de las dos ausencias. Después tenemos a Portugal que se enfrentaría ante Colombia en un duelo donde también se va a dar... No, así no, donde se va a dar por penales, pero esta vez ya no tendría suerte Colombia, puesto que perdería ante la selección de Portugal por 4-3 y de esta forma el equipo portugués se clasificaría a la siguiente ronda. Aunque Colombia podía dar la sorpresa, o es más, Colombia podría llegar a los cuartos de final. Y sí, sé que pues es una locura, pero pues
Recordemos que Portugal ya no va a tener a Cristiano Ronaldo y probablemente pues va a bajar un poco de nivel. Después tenemos a otros partidazos interesantes. Bueno, el de Suecia y España tal vez no es tan llamativo, pero el de Bélgica, Alemania e Inglaterra contra Brasil, esos sí son partidazos y finales adelantadas. El equipo inglés va a andar con todo frente a Brasil, pero recordemos que es una selección pecho fría. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tienes todo de ganar ante un rival histórico que estás a punto de hacer la gloria, pero la cagas de una manera estúpida. De hecho, voy a cambiar el resultado por un 5-4. Por si las dudas. XD. Es una selección bien pecho fría. Y se va a imponer la selección de Brasil por 0-2, de que va a ser un gran partido interesante. Y Brasil sigue con paso firme para buscar la hexacampeonato del mundo. Después tenemos el partidazo entre Bélgica y Alemania en un duelo bastante interesante. De hecho, ya se había dado una vez. Va a ser un duelo. Esperen, pausa. Perdón por eso, es que me llamaron. Pero ya estamos aquí. Bueno, como decía, así quedaron pues los cruces de los octavos de final. Estados Unidos derrotaría a la revelación del anterior mundial, Marruecos. Después Francia se impondría 2-0 ante Japón. México daría buen partido, pero no sería suficiente para Argentina por 4-2. Italia se impondría por un solo gol ante la selección de Uruguay. Colombia daría la sorpresa eliminando a la selección de Portugal por 5-4, clasificándose a cuartos. Brasil se impondría ante Inglaterra por 2-0. Y aquí estoy entre Bélgica y Alemania, que va a ser un partidazo, por Dios. Pero pienso, en mi opinión, que la selección de Alemania pues va a venir un poco mejor y se impondría por 2-3 en el marcador final, o mejor aún 4-3. Sí, estoy loco, pero va a ser un partidazo. ¿Se imaginan un encuentro de estas dimensiones? Que ambos van a venir a redimirse de lo ocurrido en Qatar. Después estaría Suecia contra España, donde aquí se acabaría la aventura para los suecos, donde perderían ante el equipo español por 0-2, de esta forma clasificándose a los cuartos. Y así quedarían los cuartos de final con cuatro selecciones europeas, tres de América y una de CONCACAF. Bueno, aunque serían cuatro americanos, ya que pues recordemos que el norte y el sur son todos de América. Aquí se acabaría la aventura para Estados Unidos, ya que pues daría pelea ante Francia. Sin embargo, no sería suficiente para detener a un Kylian Mbappé en búsqueda de revancha, por el cual perdería 2-3. Donde Francia empezaría ganando, pero Estados Unidos lo sorprendería, llevando a la largue. Donde la selección francesa pues le metería 3 goles. Estados Unidos muy descontrolada, muy descuidada en defensa. Haría lo mismo que en el partido ante Holanda, por más que intenten. Luego se dejan regalar los goles, aunque por lo menos se despidió con honor, llegando hasta los cuartos. Después tenemos el duelo entre argentinos e italianos, que sería un duelazo hermoso si se llega a encontrar, donde aquí habría un empate. Y en la tanda de los penales se impondría Argentina por 3-2 ante una selección italiana donde por lo menos regresó tras el fracaso clasificatorio rumbo a Rusia y la edición de Qatar. Después tenemos a Brasil, que se toparía ante Colombia, que daría la sorpresa, llegando hasta los cuartos de final, claro, después de su regreso, donde se acabaría la aventura para los cafeteros, donde la selección de Brasil se impondría por otro 2-0, de esta forma clasificándose a las semifinales. Y por último tenemos el duelazo entre Alemania y España, un partido bastante interesante que seguramente la gente viene con todo. Aquí la selección española va a andar con todo este encuentro. Recordemos que se habían enfrentado en la fase de grupos donde empatarían a un tanto, pero esta vez yo pienso que Alemania se impondría 2-1 frente a España, donde va a ser otro gran partido. Sin embargo, no sería suficiente. De esta forma, Alemania se clasificaría a la siguiente ronda. Recordemos que Alemania probablemente va a resurgir del fútbol. No de una manera perfecta, pero por lo menos dando una mejor actuación
que la edición de los últimos 2 mundiales, que ya había dicho que Alemania bajó de nivel, ya no es la selección que daba miedo. Y así tendríamos a los clasificados a las semifinales, donde se darían partidos bastante buenos e interesantes. Tenemos la semifinal entre Francia y Argentina, revancha de la final del mundial pasado. Y por último estaría Brasil frente a Alemania en semifinales. Brasil que tiene cuentas pendientes ante Alemania tras esa terrible goleada que le hicieron en casa. Tenemos a Francia que se enfrentaría ante Argentina en un duelo bastante interesante. En un partido donde recordemos que Argentina le terminó arrebatándole el título a Kylian Mbappé. Donde va a venir con todo el equipo francés. Sin embargo, en mi opinión, creo que va a pasar lo mismo que en la edición pasada. Va a ser la réplica exacta de la final. Donde ambos empatarían a 3 tantos y en los penales Argentina se impondría por 2-4. De esta forma clasificándose a la siguiente ronda. Y sí, va a haber probablemente una réplica exacta. Aunque a lo mejor podría ganarle Francia, sin embargo, confío en Argentina y de esta forma la selección albiceleste se clasificaría a su otra final consecutiva. Su segunda final consecutiva. Después tenemos el partidazo entre Brasil y Alemania, donde acabaría la aventura del equipo teutón, donde hay una final sudamericana. Desde Brasil 50 no hubo una final sudamericana, sino que la mayoría fueron puras europeas, sudamericano con un europeo y así. Donde Brasil por lo menos se va a vengar tras esa terrible goleada que le hizo Alemania a creo que desde 2014, 2018, Qatar, hace creo que 16 años. Y de esta forma pues avanzaría a la gran final la selección de la verde amarela. Y antes de pasar a la gran final se daría el duelo de consolación. Alemania se enfrentaría ante la selección de Francia, donde va a ser otro encuentrazo, donde al final la selección francesa se terminaría imponiendo por 2-3, donde Francia se quedaría con el tercer lugar. Mientras tanto, Alemania no ganó, pero por lo menos hizo un mejor mundial. Y ya tenemos la gran final, la selección de Argentina versus Brasil, final sudamericana, la que querían para el mundial de Qatar en las semis, pero no se pudo. Aquí se daría un duelazo bastante interesante. Por un lado Argentina, recordemos que pues vino de menos a más, perdió ante Arabia, pero de ahí se recompuso ganando el resto de los encuentros, donde pues mostró buen fútbol. Y pues todo puede pasar, o sea, por una parte ambos merecen ganar la copa. Pueden ganar la copa los dos. Así es que va a ser un duelo bastante difícil de pronosticar. ¿Quién ganaría entre Brasil y Argentina? Pero aquí la selección de Brasil va a perder esta final, en mi opinión. No sé. Siento que Argentina podrá dar con todo. ¿O no? No, mejor aún no. Ustedes van a decidir en los comentarios quién ganaría la final de este hipotético mundial. Y antes de eso voy a hacer un cambio en el partido de España y Alemania, donde se jugaría penales, donde Alemania se terminaría imponiendo ante España por 4-3. Y bueno, vamos a seguir. Y pues aquí estamos, ¿no? Bueno, el resultado ya se dio. Y en la final no sé. Por una parte podría ganar Argentina o por otra parte Brasil. Así es que pues está indeciso. Ustedes van a decidir en los comentarios quién quieres que gane. Si es Argentina o Brasil. Una de estas dos. O no sé. Pero bueno, pues ahí lo dejo pues a su criterio. Va a ser una final bastante infartante. Recordemos que Brasil en la edición de Estados Unidos 94 ganó un mundial. Así es que a lo mejor podría ganar Brasil su 6º título. Pero por otra parte Argentina hizo un gran mundial y creo que van a conseguir el bicampeonato. Una de las dos. Y bueno, pues ahí lo dejo a su criterio. Así es que den su opinión si quieren que gane Argentina o Brasil. Porque la verdad está muy jodida. Y así es que den en los comentarios. Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Hasta la vista.